análisis de un artículo de Gustavo Arabia. O sea, imagínate poder convencer a millones de personas de que un líder político es una amenaza apocalíptica para la civilización. Madre mía. Y todo esto sin presentar una sola prueba empírica, 0 documentos, sin descubrir ni un solo caso de corrupción. Es que es una magia negra mediática. Totalmente. Pues hoy vamos a ver exactamente cómo se logra ese truco de ilusionismo en los medios de comunicación de hoy en día. Claro. Es la anatomía de una ilusión óptica, pero hecha a texto. Y a ver, para entender bien cómo funciona esta maquinaria, hoy vamos a desgranar una exploración profunda y brillante sobre este tema. Así es. El texto original del que partimos se publicó en la red social X en la cuenta de Gustavo Arabia, a quien por cierto se puede encontrar bajo el usuario @braga_dito. Fíjate que Arabia es un perfil súper interesante para analizar el panorama actual. O sea, él es abogado, analista de medios y se ha forjado como un auténtico especialista en algo que es vital hoy en día. Desmontar operaciones mediáticas. Exacto. Detectar cómo se construyen de forma artificial estas narrativas. Y bueno, quien quiera profundizar en esta disección de la información, después de nuestro programa de hoy, puede buscar su podcast en YouTube. Poniendo simplemente Gustavo Arabia, tienen horas de contenido. Vale la pena, ¿eh? Y bueno, lo que hace Arabia en este texto es coger directamente el bisturí. En este caso, analiza de forma súper crítica una columna reciente del periodista Ernesto Tenenbaum. Una columna publicada en Infobae, si no me equivoco. Eso es. El artículo lleva por título El antagonista inesperado de Javier Milei. Pero a ver, antes de entrar de lleno en esta disección, creo que es súper importante dejar claro desde dónde estamos hablando hoy. Fundamental. Este espacio tiene un propósito puramente analítico. O sea, aquí no hay banderas políticas de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha. No tomamos partido. Ninguno en absoluto. Yo, como presentadora, quiero insistir en que el objetivo de esta exploración profunda no es defender a ningún gobierno ni tampoco atacar a la oposición. Claro. Ni siquiera estamos respaldando ciegamente la opinión personal del autor de la columna ni del autor del análisis. Nuestra misión hoy es estrictamente informar. Observar los engranajes, la mecánica de la comunicación mediática que Arabia deja al descubierto. Queremos entender el truco, no juzgar al mago por su ideología. Una de Tenenbaum. Sí, y es una crítica fuerte. Él sostiene que este artículo, a pesar de estar alojado en un medio masivo, en realidad no investiga absolutamente nada. O sea, periodísticamente hablando. Exacto, en el sentido tradicional del periodismo. No revela documentos inéditos que expongan un desfalco, no aporta información clasificada, no descubre ninguna trama ilegal. Nada, 0 datos duros. Nada. Y sin embargo, a pesar de esa ausencia total de revelaciones fácticas, la columna intenta instalar en quien la lee una conclusión gigante. Que es la idea de que este líder político en cuestión representa un poco menos que una amenaza cultural y moral para la sociedad. Ahí está. Pero claro, a mí la gran pregunta que me surge al leer el análisis de Arabia es el cómo. O sea, ¿cómo consigues que alguien termine de leer un artículo y llegue a una conclusión tan catastrófica sin haber aportado un solo hecho empírico? Pues la respuesta que da Arabia para explicar este salto al vacío es un concepto que a mí personalmente me parece fascinante. Él lo llama asociación narrativa. Asociación narrativa. Sí, funciona construyendo lo que él denomina un popurrí ideológico. O sea, en la columna se agrupan conceptos que en principio orbitan en galaxias completamente distintas y se lanzan sobre la página. Ya. Arabia hace una lista de esos conceptos inconexos y la verdad es que tiene tela. Es asombrosa. A ver, cuéntanos, ¿qué mezcla? Pues señala cómo el texto entrelaza en una misma lectura a la Iglesia, a Peter Thiel, a Silicon Valley, a Donald Trump, la inteligencia artificial, la pobreza, el individualismo, la doctrina social católica, el mercado, la empatía y la crisis moral de Occidente. Todo en la misma coctelera. Es que es un batiburrillo impresionante. Pero, a ver, detengámonos a analizar esa mezcla un segundo, porque ahí es donde reside la genialidad del engaño. Claro. Si alguien lee sobre inteligencia artificial, Silicon Valley y la doctrina católica en el mismo párrafo, el cerebro humano, que siempre busca patrones, intenta automáticamente conectarlo todo. Te montas la película en la cabeza. Exacto. Y esa es la trampa principal que señala Arabia. No existe una demostración real de causa y efecto.
El artículo nunca explica metodológicamente cómo la inversión de un empresario en tecnología afecta a la doctrina católica en medio de las políticas del presidente argentino. O sea, no hay un razonamiento lógico de, dada la premisa A, llegamos empíricamente a la conclusión B. Ninguno en absoluto. Lo que se crea es un encadenamiento puramente simbólico. Conectas palabras que ya de por sí generan ansiedad, como inteligencia artificial o crisis moral, con conceptos súper sensibles como pobreza. Y al juntar eso con la figura de un líder político, obligas al cerebro del lector a transferir toda esa emoción negativa de un lado a otro. Tal cual. El texto no demuestra nada, simplemente sugiere. Y a esta técnica, Gustavo Arabia la bautiza con un nombre buenísimo: literatura de clima o periodismo de atmósfera. Me encanta ese término, periodismo de atmósfera. Además, es que evoca una imagen súper clara. A ver, yo me lo imagino como escuchar la típica música disonante en una peli de terror. Uf, sí, totalmente. Cualquiera que haya ido al cine sabe de lo que hablo. Estás ahí sentada en la oscuridad viendo una escena que parece normal, no sé, una casa vacía, y de repente empieza a sonar ese violonchelo grave y súper arrastrado. Que te mete el miedo en el cuerpo directamente. Claro, las manos te sudan, el corazón te va a 1000 y percibes una amenaza constante en la pantalla. Sabes que algo terrible va a pasar. Pero si lo analizas fríamente, nadie ha visto al monstruo todavía. Claro, es que no hay monstruo en la pantalla. No hay hechos visuales que justifiquen ese pánico. Es solo la música de fondo la que te genera esa ansiedad. O sea, es a esto a lo que Adribia se refiere cuando dice que el texto no razona, sino que sugiere atmósferas. Es que tu analogía cinematográfica es impecable para ilustrarlo. En esta columna periodística, ese violonchelo disonante son precisamente esas palabras desconectadas, pero de alto impacto emocional. Las palabras como notas musicales. Exacto. Quien lee el artículo no ha visto el documento que pruebe la corrupción, ni ha visto el colapso de una política. Pero esa atmósfera asfixiante que se genera al hablar de individualismo atroz te convence de que el monstruo está respirando justo detrás de la puerta. Es usar la complejidad para alterar el estado de ánimo en lugar de apelar a los datos. Y fíjate si llevamos la imagen de la peli de terror un paso más allá, llegamos a la segunda gran clave de Arabia. Si el director de la peli está subiendo el volumen de esa música para asustarte, tanto cabe preguntarse, ¿qué es lo que deliberadamente evita mostrarte en pantalla? Claro, ¿qué es lo que esconde? Pues Arabia lo llama el vacío factual. Él indica que la columna esquiva con precisión quirúrgica el terreno donde el gobierno podría defenderse o ser auditado con datos tangibles. O sea, faltan por completo los ejes de la gestión macroeconómica. Ni se mencionan. Arabia lista conceptos que deberían ser básicos para evaluar a un gobierno y que aquí no están. Hablamos de inflación, de déficit, emisión monetaria, superávit, riesgo país, orden fiscal. Es que son conceptos que representan la métrica del éxito o del fracaso de un gobierno. Ignorar la emisión monetaria al analizar a un presidente es como intentar diagnosticar una enfermedad grave, pero negándote a mirar los análisis de sangre del paciente. Ya es absurdo. Pues al quitar los números de la ecuación, el redactor desplaza todo el debate hacia un terreno súper resbaladizo. El eje netamente moral. Y ahí es donde los términos que dominan la conversación pasan a ser la empatía, la solidaridad, el tejido social, la comunidad. Claro, y ese desplazamiento hacia lo moral no es casualidad, ¿eh? Es la clave de toda esta estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque Arabia argumenta que si eliminas el contexto del desastre económico previo, pues cualquier ajuste drástico o la propia aparición de un fenómeno político radical parece una locura cruel que brota de la nada. Ya, sin contexto económico pareces un villano. Exacto. Pero si añades a la foto el contexto innegable de décadas de déficit galopante y inflación, pues esas políticas, te gusten o no, aparecen como una reacción política súper previsible ante un hartazgo material profundo de la sociedad. Claro, al ocultar la quiebra financiera, moldeas al político como si actuara por pura maldad. Pero a ver, te freno ahí un segundo. Dime. Porque al escuchar esto es inevitable sentir un poco de fricción. O sea, si yo leo una columna de opinión firmada por un periodista, es normal esperar reflexiones sobre valores, ¿no? Sí, claro. Quiero decir, ¿qué tiene de malo que un artículo se preocupe por la empatía o por el tejido social? ¿Por qué Arabia ve este enfoque moral como un problema tan grave? A ver, es una objeción súper lógica y nos obliga a aclarar el núcleo de lo que dice Arabia. Él no ataca la empatía, ni dice que la moral deba desaparecer del periodismo. Vale. El problema no es el tema, es la instrumentalización de esos valores.
Arabia dice que se usan como una herramienta de framing, un marco narrativo diseñado específicamente para evadir los datos empíricos. O sea, usar la moralidad como un escudo para no tener que dar datos. Exactamente. El engaño surge cuando el periodista coge de la realidad solo los cachitos que encajan en su molde y descarta lo demás. Ya veo. Por ejemplo, si quieres acusar a un líder de no tener empatía social, pero para sostener eso ocultas los datos de cómo la inflación destruye el poder adquisitivo, y sabemos que la inflación es el impuesto más cruel contra las clases bajas, pues no estás haciendo un análisis real, estás recortando la realidad a medida. Para que encaje a la fuerza con tu conclusión prefabricada. Eso es. Madre mía, claro, es que así haces que el debate racional sea imposible, porque es materialmente imposible debatir con una hoja de cálculo sobre recaudación fiscal a alguien que te acusa desde un púlpito de no tener superioridad espiritual. ¿Convierte la política en una cuestión de fe? Total. Y fíjate, para entender de dónde viene esta tendencia a psicologizar la política, Arabia rescata un detalle biográfico del autor de la columna, que es revelador. Ah, sí. ¿Qué detalle? Te saca información de una entrevista de la revista Noticias del año 2013. Resulta que Ernesto Tenenbaum se licenció como psicólogo, aunque el texto aclara que nunca ejerció y que se empezó a psicoanalizar 25 años después. Anda. Y, ojo, Arabia no usa esto como un ataque personal, ni mucho menos. Lo usa para ilustrar una deformación estructural. Argumenta que el autor borra deliberadamente las fronteras entre el rigor del periodismo basado en hechos y la evaluación puramente clínica. Claro, al meter esa variable se ve claro cómo el psicoanálisis, cuando lo sacas de la clínica y lo metes en la macroeconomía, te altera toda la realidad. Por completo. El periodista deja de mirar las leyes que se aprueban y se pone a intentar diagnosticar traumas infantiles o el subconsciente de todo un movimiento político. Y eso es un peligro enorme para la información. El periodista se erige como un terapeuta omnisciente que evalúa las carencias del paciente. Y en este caso el paciente es un líder político o la sociedad entera. Y en ese diván mediático todo es subjetivo. No necesitas pruebas del PIB. Necesitas interpretar la empatía del sujeto. Esa frontera tan borrosa entre la psicología de salón y el análisis político anula por completo la auditoría ciudadana real. Lo cual nos lleva irremediablemente a la consecuencia final de todo esto, que francamente es lo más inquietante que denuncia Arabia. Sin duda. Porque pasamos de ver la técnica de redacción a entender el propósito real de todo este engranaje. O sea, el objetivo del texto de Tenenbaum, según Arabia, no es tratar de comprender el fenómeno político. No hay curiosidad por descifrar por qué millones de personas votaron esa opción. No, no la hay. El verdadero fin, y cito a Arabia literalmente, es domesticarlo moralmente. Domesticarlo moralmente. Es que esa expresión encapsula una mutación súper grave en el debate público. Ya te digo. En una democracia sana, el líder político es un gestor. Alguien que puede acertar de lleno o estrellarse gestionando los recursos del Estado. Tú evalúas su competencia empírica. Pero la literatura de clima borra eso por completo. El político ya no es un administrador fallible que recauda mal los impuestos. Pasa a ser retratado como un proyecto civilizatorio deshumanizante. Se le eleva a la categoría de amenaza moral para la supervivencia de la comunidad. Es un salto cualitativo abismal. Arabia concluye que cuando cruzas esa línea y transformas al adversario en una entidad diabólica, el periodismo abandona su función original. Ya no escruta ni investiga. Exacto, pierde el contacto con la tierra y se convierte en lo que él define como un aparato de disciplinamiento cultural, una intervención desde una supuesta superioridad ética. El redactor deja de ser un observador y se convierte en un juez moral supremo. Mira, para consolidar lo bestia que es este cambio, vamos a usar otra analogía visual. Imagínate la final de un partido de fútbol súper importante, máxima rivalidad. Vale, me lo imagino. El trabajo del marcador, de los comentaristas y, sobre todo, del árbitro es registrar los hechos empíricos. ¿Quién corre más? ¿Quién hace falta? ¿Quién tiene el balón? ¿Y cuántos goles entran en la portería? Esas son las métricas reales del juego, claro. El equivalente a los datos económicos en la política. Pues en el periodismo de atmósfera, imagínate que en medio del partido el árbitro para el juego. Ignora el marcador de los goles y decide descalificar a un equipo entero. ¿Y con qué argumento? Pues argumenta que observando el lenguaje corporal de los jugadores, siente que no irradian suficiente superioridad espiritual y que su forma de competir justo es una amenaza para la moral del deporte. Madre mía, es que si hace eso, impone un cambio de reglas devastador.
Si el árbitro evalúa el alma de los jugadores en lugar de los goles, el equipo que basa su estrategia en la técnica y los resultados queda automáticamente anulado. Nunca podrá ganar. Imposible. Porque compite en un deporte objetivo, pero le juzgan con esoterismo moral. Te cambia por completo las reglas de juego del ecosistema democrático. Y ojo que el daño colateral más gordo recae sobre la audiencia, Sobre los ciudadanos, sobre la gente que está en la grada intentando seguir el partido a través de la prensa. Esa pobre gente pierde la noción del encuentro real. Ya no saben de goles ni de tácticas, solo reciben por la megafonía del estadio un sermón moral del árbitro sobre la pureza espiritual de uno de los equipos. El debate democrático queda asfixiado bajo toneladas de moralina. esa asfixia informativa es el gran peligro que denuncia Arabia, y aquí es donde radica el inmenso valor de analizar este tipo de columnas. Lo que ofrece la disección de este texto no es solo criticar a otro periodista, es darte una caja de herramientas cognitivas indispensable. Es un manual de defensa personal intelectual para leer la prensa diaria. Totalmente. La lección principal de Arabia es la urgencia de aprender a identificar esa frontera borrosa que separa los hechos fehacientes de la militancia cultural camuflada. O sea que cuando leamos una columna, el cerebro nos haga saltar una alarma. Exacto. Que te preguntes, oye, ¿dónde están los datos de esta afirmación? ¿Este miedo o indignación que estoy sintiendo al leer esto nace de una cifra real o de un documento? ¿O es el producto de una asociación hábil de palabras emocionales para crear un ambiente asfixiante? Es como entender la diferencia entre que te digan que llueve porque te enseñan los litros del pluviómetro o que te convenzan de que viene un huracán apocalíptico solo porque han puesto sonidos de truenos en un altavoz, aunque el cielo esté despejado. Ahí le has dado. Identificar esa literatura de clima es imprescindible hoy para no dejarnos manipular por estas atmósferas emocionales. Es pura higiene mental. Tenemos que auditar el mecanismo de cómo se construye el mensaje, no solo lo que nos dicen. Es una defensa vital. Y bueno, llegados a este punto, es súper importante recordar la fuente que nos ha dado todo este andamiaje brillante que hemos explorado hoy. Por supuesto, todo este marco conceptual le pertenece a Gustavo Arabia. Quien quiera leer sus análisis sobre cómo se arman y se desmontan estas operaciones en los medios, puede ir a su perfil en la red social X. El usuario es @braga_dito. Y como decíamos al principio, hay un archivo enorme de sus observaciones. Quien quiera seguir aprendiendo a identificar estos patrones, solo tiene que buscar el podcast Gustavo Arabia en YouTube. Es que es material de primera necesidad para afilar el sentido crítico frente a la que nos cae de sobrecarga informativa. Se trata de aprender a decodificar la banda sonora de la peli de terror antes de que nos den un susto. Tal cual. Y a la luz de todo esto, del impacto que tiene sustituir los datos por las condenas morales, yo quiero dejar flotando una última idea en el aire. Una provocación para que quien nos escuche la siga rumiando luego. A ver, Si el periodismo contemporáneo se acomoda cada vez más en este papel de tribunal ético y deja de investigar la áspera y aburrida realidad de las cifras y los datos, pues ¿quién va a quedar encargado de documentar de forma objetiva los hechos tangibles que van a definir nuestra época? buena pregunta. ¿O acaso el destino de la información pública va irremediablemente hacia una incesante y agotadora batalla